Vamos a conversar ahora con un invitado aquí en el programa. Se trata de Paul Comitre. Él es director de Sun Business Law y ha venido a hablarnos de un tema importante que tiene que ver con el retraso, con el incumplimiento en el cronograma de las obras públicas. Pero antes yo quisiera su opinión sobre la noticia política del día, que es el incremento del salario de la presidenta. Si tiene algo que decirnos. Señor Comitre, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuché tu opinión en relación a que en el mundo privado, pues los incrementos salariales obedecen a productividad, a riesgo, a unos componentes que efectivamente no se pueden apreciar en este momento en la gestión de este gobierno, lamentablemente, ¿no? Correcto. Usted venía a abordar un tema importante que tiene que ver con el retraso de las obras públicas y el impacto que ha tenido, por ejemplo, casos como Lavallato o el Club de la Construcción. ¿Qué relación hay entre un caso de corrupción o megacasos de corrupción con un problema que estamos viendo y que incluso la Contraloría detecta y hace públicos a través de informes que son contundentes? El problema es más grave porque no es necesariamente atrasos, sino probablemente desaparición de fondos públicos. O sea, es peor. ¿Qué ocurrió? Con el caso Lavallato y el Club de la Construcción, las empresas constructoras en el Perú entraron en la lista negra del sistema financiero, ¿no? Y como ustedes bien saben, cuando un ente licita una obra, requiere garantías, ¿no? Gana una institución, una empresa, y a esa empresa se le piden 3 tipos de fianzas que aseguren el buen uso de los fondos, ¿ok? Entonces, una empresa constructora, nos vamos a inventar, va a construir un puente, ¿ok? Ese puente vale 10 millones. Cuando él gana la obra por 10 millones, lo que el Estado le pide es que le dé una carta fianza por el 10%. Eso quiere decir 1 millón, ¿ok? Y esa carta fianza protege al Estado de cualquier incumplimiento. Si él no entrega la obra, claro, entonces se ejecuta, ¿ok? Pero lo usual es que las empresas constructoras trabajen con el dinero público. Y entonces le dice, mira, yo necesito que también me entregues un adelanto para hacer la obra del 30%, y eso se llama adelanto directo. Entonces la empresa constructora le vuelve a entregar una fianza por 3 millones de soles y recibe 3 millones de soles. Ojo, todavía no ha puesto un ladrillo, no ha hecho nada, y ya tiene en su poder 3 millones de soles. En automático, él pide además unos 3 millones por adelanto de materiales. Entonces le entregan otros 3 millones a cargo de otra fianza por 3 millones, ¿ok? Entonces, en este momento inicial, la empresa constructora tiene 6 millones y el Estado tiene fianzas por 7 millones. Los 6 millones que desembolsó y 1 por si no hace la obra. Si este señor decide desaparecer con los 6 millones, el Estado se voltea al banco y le dice, señor, este sujeto no puso ni un ladrillo, entrégueme 7 millones. ¿Ok? Entonces, ese señor tiene mucho que perder, tiene 1 millón posiblemente que perder, ¿no? El banco lo va a perseguir para cobrarle esos recursos. Ahora, ¿y qué ha pasado en la realidad? ¿Y cómo impacta esto finalmente? Porque al margen de que esa sea una solución que protege al Estado de ese incumplimiento, hay un impacto en la realidad, es que las obras no se ejecutan. No, es que las obras no se podían contratar, porque es cuando ganaba una empresa constructora y el Estado le exigía que entregara la fianza, esta empresa contratista iba al sistema financiero y no obtenía la fianza. Por lo tanto, no se contrataba. Entonces, este rol del Estado de proveerle a los ciudadanos buenos servicios de calidad, infraestructura que sirva para mejorar la vida del ciudadano y adicionalmente para mejorar productividad, no se podían hacer, porque las empresas no accedían. Entonces, tuvieron que pensar en un mecanismo alternativo. Mecanismo alternativo, el fideicomiso para obra pública. Entonces, ahora, el Estado le entrega esos 6 millones, siguiendo con el ejemplo, por favor, el Estado le entrega esos 6 millones a una empresa fiduciaria, a cambio de nada, a cambio de la reputación de esa empresa fiduciaria, supervisada por la SBS, ¿ok? Y esa empresa fiduciaria designa un supervisor, ¿ok? Y con la ayuda de ese supervisor, le entrega el dinero al contratista. Entonces el contratista dice, necesito comprar cemento, deme 2 millones para cemento, se los entregan. 1 millón para lo que fuera, se lo entregan, ¿ok? Entonces el contratista recibe la plata y en teoría termina la obra.
qué ocurre cuando no la termina, ¿no? Y eso, la Contraloría emite un informe que se llama Infoobras. Lo emite en febrero o marzo. Entre febrero y marzo de todos los años emite su reporte de Infoobras. Este año no ha sido la excepción y lo emitido. Ha entregado el informe de Infoobras. Lo que hemos hecho nosotros es una investigación e ir a hacer un match, porque el informe de Infoobras no dice qué obras tienen fideicomiso, pero los fideicomisos se publican en el peruano. ¿Y cuál es la solución que plantean ustedes a todo esto? Lo que nosotros planteamos es que, que exista mayor control sobre los recursos, porque hoy día lo que sí está ocurriendo, y hemos entrevistado a algunas empresas constructoras, lo que sí está ocurriendo es lo siguiente: le desembolsan los 6 millones al fiduciario, el supervisor dice que el contratista necesita esos 6 millones, me voy a inventar, para comprar fierro y ladrillo hoy día para construir el puente, y concreto, ¿no? Se los entregan y no lo ven más. ¿Y ese control lo tiene que ejecutar quién? Contraloría. Contraloría. El ente público. Y cuando dice ente público, ¿nos referimos a quién? Al gobierno regional, la municipalidad, cualquier ente público que contrató esta obra. Y lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos que esta información no estaba en la Contraloría, obedece a nuestra investigación. Nosotros hemos detectado obras paralizadas. Nivel de avance, esto es un ejemplo real, ¿eh? Desembolsaron el 60% de adelanto, ¿ok? El grado de avance fue 4% y paralizaron la obra. Esta era una obra, en términos sencillos, digamos, de 10 millones. ¿Cuánto avanzó? 400.000 soles. Al fiduciario le desembolsaron 6 millones. La pregunta fue a la Contraloría: ¿cuánto tiene el fiduciario hoy día? Debería tener 5.600.000, ¿no es cierto? Porque solo se pusieron en la obra 400.000. ¿Y cuál fue la respuesta? 0 soles. 0 soles. 0 soles. La obra está paralizada desde febrero del 23. Con la consecuencia que tiene, obviamente, para quienes necesitan. Sí, ¿no? Pero la obra está paralizada, este es el dato relevante, desde febrero del 23. O sea, lleva 2 años. Lleva 2 años paralizada, no hay saldo en la cuenta del fiduciario, solo han avanzado 4%. ¿Y quién va a devolver esos recursos? ¿Quién se hace responsable? Y no es una obra, son muchísimas. ¿Tenemos un estimado de cuántas? El año pasado las obras paralizadas eran por 26.000 millones de soles. 26.000 millones de soles en obras paralizadas. Para mencionar, cuando hablamos de obras paralizadas, estamos hablando de hospitales. Sí, carreteras. Carreteras. Correcto. Con la brecha de infraestructura que tiene el país, además, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Colegios, eventualmente? Todo tipo de obras, todo tipo de obras. Impresionante. Porque la Contraloría publica, se llama Infoobras el reporte, y publica de todo lo que está ejecutando el Estado peruano en todos sus niveles, nacional, regional y municipal, ¿no? Subnacional. Todo lo publica. La Contraloría hace un informe muy completo y te dice si la obra, cuánto va a costar la obra, cuánto es el nivel de avance y si está paralizada. Entonces, o la no. alerta habría que dirigirla, como dice usted, a quienes están a cargo del cumplimiento de esto. Sí. De la supervisión, que son las autoridades locales, de pronto ministerios que tengan que ver directamente con la ejecución de obras que les corresponden, dependiendo de si se trata de carreteras, transportes y comunicaciones, hospitales de salud, por ejemplo, direcciones regionales, etcétera, etcétera. Correcto. Por ahí iría. Y como decía, antiguamente, en esta situación del 4% avanzado que acabo de comentar y la obra está paralizada desde el 23, eventualmente el Estado hubiera ejecutado sus 3 fianzas y hubiera recuperado su plata. Claro. Hoy día el Estado le ha preguntado al fiduciario, cosa que no había hecho la Contraloría. Eso ha sido gracias a nuestra investigación. Nosotros le dijimos a la Contraloría: mire, he detectado esta obra paralizada con un avance del 4%. Le hago 2 preguntas que no me dice su informe. ¿Cuánto han desembolsado y cuánta plata tiene el fiduciario? Y me dijeron, el desembolso ha sido 6 millones, por transparencia, me dieron la información. El desembolso ha sido 6 millones y el fiduciario tiene 0. De acuerdo. Nos queda clarísimo, un tema complejo, pero que nos lo ha podido explicar bastante bien. Y bueno, la llamada de atención, simplemente muchas gracias por el aporte hecho en el programa esta noche.
Ha sido el señor Paul Mitre, director de Sam Business Law, con esta información sin duda importante. Y ha sido también así que cerramos el programa.